Baja la mano, eso. Ok. Excelente, estamos 83, 84. Esperemos que no haya ningún problema. Esperemos al resto, ¿ok? ¿Alguien sabe quién es el auxiliar de la materia? Jóvenes, ¿alguien sabe quién es el auxiliar de la materia? Sí, es Juan Carlos Aruquipa Ramos. Ya, ¿le pueden decir en este momento que se una a la reunión? Pásenle el link. No tengo su contacto, ni su celular, ni se ha comunicado conmigo. Entonces, por favor, llámenle y díganle, el ingeniero te está llamando urgente. ¿Ya? ¿Está bien? Sí. Por favor, así para que nos pongamos de acuerdo algunas cositas, ¿ok? Bien, bien, jóvenes. ¿Está el auxiliar? ¿Está por ahí? ¿No hay llamado? Tenemos 98 asistentes, ¿ok? Bueno, esperemos que se vayan uniendo más todavía, casi 150 estudiantes, así es que vayamos ingresando.
¿En qué están llevando en JTP? ¿Qué han avanzado hasta este momento? Ingeniero, análisis de carga. ¿Cómo? Hemos entrado a la parte introductoria de análisis de carga, ingeniero. Ya, están llevando también análisis de cargas. Ok, estamos en sintonía entonces. Buenas tardes. Buenas tardes, sí. Buenas tardes, ingeniero Yadier. Mi nombre es Juan Sí, Carlos Aruquipa Ramos, soy auxiliar de docencia de la materia de hormigón. Mis compañeros me comunicaron que entre a este enlace. sí, Le escucho, estás ingeniero. en problemas, mentira. Juan Carlos, ¿cuál es tu horario de clases? Los martes, ingeniero, desde las 4:30 hasta las 7:30. Y Los los días martes, sábados, de 7 de la mañana a 8:30. 7 de la mañana, 8:30. Martes, ¿qué día es? O sea, ¿qué hora es? 4:30 a 7:30, ingeniero. 4:30. Ya, está muy bien. Bien, quería saber los horarios. ¿Y en qué ya estás? Ingeniero, avancé hasta ahora cargas de muro. ¿Ya? Bueno, solo esa parte pude avanzar, más que todo me pasé la clase organizando los horarios y una parte introductoria más. El día sábado voy a llevar ya cargas superficiales de losa. Excelente, excelente. Bien, entonces con el auxiliar van a hacer esos ejercicios, ¿ya? Te voy a pedir algo, Carlos. Quisiera que... Voy a compartir mi pantalla, ¿ya? Voy a compartir mi pantalla y me vas a decir si logran ver. ¿Ok? ¿Se puede visualizar? Sí, ingeniero. Excelente. Entonces, Carlos, estimado Juan Carlos, te pediría que me prepares así, ¿ya? Una programación de todo el semestre. ¿Qué ejemplo vas a ver? ¿Qué tipo, o sea, en qué clase vas a pasar? ¿Qué ejemplo? Etcétera. Ya, así bien detalladito, para que yo concatene tanto contigo como con el docente de JTP. ¿Está bien? Yo voy a hacer algunos ejercicios, no es problema, pero no quiero también que los ejercicios repitan, ¿ya? Y quiero que también, si podrías venir a mi oficina, podemos coordinar un momento. Quisiera que me muestres, ¿qué se llama? El contenido. Es que mucho varía, tal vez algunas fórmulas, tal vez usamos mal la norma, entonces quiero evitar esos problemas. ¿Está bien, Juan Carlos? Entendido, ingeniero. Enseguida me ¿Ya? pongo a hacer eso entonces. Ya, hazte ¿tienes mi celular? Sí, ingeniero. Ya, entonces, hazte una tablita así como esto para que coordinemos y, Ya. ¿qué se llama? Así les podamos dar a los muchachos algo no tan diferente, sino que se parezca, ¿no ve? Pues los muchachos lo van a aprovechar mejor. Quisiera que hagas ejercicios del método de CACOT, yo simplemente lo voy a ver de manera superficial, pero en la parte práctica tú nos colaboras en esa parte, ya tanto para... Le colaboras al profesor Chambi en CACOD en vigas y CACOD en pórticos, ¿ok? Entendido, ingeniero. Listo. No sé, algo más. Ah, sí, y tu contenido programático. Ya me lo mandas en privado a mi número por WhatsApp y yo te voy a contactar para que nos reunamos, ¿ya? Y veamos qué es lo que vamos a llevar, cómo vamos a encarar este semestre. ¿Está bien? Sí, ingeniero. Quedó Ahora, claro. puedes retirarte si deseas. Muchas gracias por tu presencia y disculpas que te haya llamado, que te he hecho llamar. No sabía que eras el auxiliar, ¿ok? No se preocupe, ingeniero. No tenía información. Permiso. Hasta luego. Espero que estés bien. Gracias. Gracias. Bien, vamos a continuar entonces. Creo que ya estamos todos, ¿sí? Ven, no les ha permitido, o sea, no ha habido ningún inconveniente en la entrada a la plataforma, eso está bien. Tampoco ha habido inconveniente en la cantidad de alumnos. En este momento tengo 107, entonces quiere decir que eso no es excusa, ¿no? Para que no entren a clase, ¿ya? Ahora, desde la próxima clase voy a controlar entrada,
Ya, a las 18:10 se va a cerrar el aula, ni nadie más va a ingresar, ¿ok? ¿Estamos? Habíamos quedado aquí, ¿ya? Habíamos quedado aquí. Y vamos a hablar un poco sobre cargas de hielo. Bueno, les tengo una buena noticia. Yo puedo grabar la sesión. Tengo una opción de grabar. Así es que voy a crear una carpeta, obviamente en la plataforma Classroom, donde va a estar un enlace y ustedes van a poder acceder a la grabación, ¿ya? Entonces, bueno, yo siempre aconsejo que asistan a la clase, ¿ya? Para que después no estén volviendo a ver el video, ¿ya? Entonces, siempre es una, tal vez, la falta de aprovechamiento del tiempo, en realidad es lo que nos hace perder mucho tiempo de estudio cuando volvemos a ver el video, ¿no? En el caso, por ejemplo, sirve en el caso en el que tú tengas alguna otra actividad, por ejemplo, un trabajo, y sé que es muy cansador, pues suele ser muy cansador, pero algunos lo hacen, ¿ya? Eso también para no perjudicar a esos colegas, compañeros que trabajan, que tienen alguna actividad imprevista, ¿sí? Pero no se confíen, no siempre, no me pidan, ingeniero, sube el link del video. Yo veré qué día voy a subir el link del video, voy a ver si, cuando hay pocos asistentes, pues ni modo, no voy a grabar. Cuando hay varios asistentes y todos están atentos, pues sí, ahí sí, ¿no? Entonces, eso también tomen en cuenta, ¿no? Yo tengo, más bien tenemos la opción de grabación en el Teams, así es que va a quedar registrado. Lo único que no puedo hacer en el Teams es crear un grupo, un equipo y invitarlos, porque como es de otro dominio, pues no les va a permitir entrar, ¿ya? No les va a permitir entrar, entonces es algo un poquito complicado, ¿ya? Bien, habíamos quedado en las cargas de hielo, así lo llama la norma. Esta norma interesante, que es un resumen, lo que he preparado es un resumen de esta normativa. Voy a pasarles también esta norma de cargas para que ustedes lo vayan leyendo. Más adelante voy a explicar lo que uno de sus compañeros tal vez nos preguntó en la anterior clase sobre la masa y el peso, que son dos conceptos totalmente diferentes, ¿ya? Y vamos a ver algunos sistemas de unidades que algunas normas manejan, por ejemplo, kilogramos sobre metro, ¿no ve? Kilogramos metro, toneladas metro, pero en realidad ese concepto es erróneo, ¿no? Que tendría que aumentarse ahí una letrita pequeña que se llama F, que es kilogramos fuerza o toneladas fuerza. Pueden encontrar esos errores en muchos libros, ¿ya? Y tal vez no ha sido intencional, sino que muchas veces se ha llegado a confundir ese concepto. Pero lo vamos a, ver el día de hoy. Pregunta y seria para todos. ¿Pueden ver la diapositiva bien? Sí, se nota, ingeniero. ¿Se nota? No Sí, hay ingeniero. problema. Sí, se ve sin problema. Sí, Sí, ingeniero, se logra ver. Sí, sí se ve. Excelente. Excelente. Yo, de verdad, tuve un problema con otros estudiantes de otra universidad en la que me dijeron que no querían utilizar el Teams, porque... ingeniero, sí, en mi caso, hay momentos que se pone borroso. Yo creo que es por el internet. tal vez sí, tal vez sí. Bueno, veremos cómo resulta, ¿ya? Bien, vayámonos a las cargas de hielo. Diferencia con la carga de nieve que habíamos visto, sí, ya habíamos visto carga de nieve, ¿no? Sí, la carga de nieve. También se lo llama lluvia congelante, ¿ya? O en otras palabras, también se lo llama granizo, ¿ya? Esta carga es un poco especial, tiene una notable diferencia con la carga de nieve. Ya la carga de nieve, pues, es un estado de la materia atmosférica bastante particular. En cambio, el granizo es prácticamente el agua congelada, ¿ya? La carga de hielo, dice, y especifica esta norma bien, muy interesante, la carga de hielo se debe determinar utilizando el peso del hielo liso que se forma en todas las superficies expuestas de los elementos estructurales, tensores, componentes, accesorios y sistemas de cable, ¿ya?
Entonces, las cargas de hielo referidas al diseño estructural están especificadas como una guía en el capítulo 10 de esta normativa, ¿ya? Que se los voy a proporcionar, no se preocupen, o si ustedes quieren buscar por su cuenta, pues adelante, ¿no? Está disponible en la red. Entonces, generalmente las secciones o las estructuras metálicas son las que están más propensas a tener acumulación de la carga de hielo. Por ejemplo, en este perfil tipo I, la carga de hielo se puede acumular aquí, se puede acumular aquí, se puede acumular aquí, etcétera, ¿no? Ya nos vemos un poco, podemos imaginarnos cómo se va a ir acumulando la carga de hielo. Los perfiles, por ejemplo, de sección circular, se salvan. Voy a pedir que, por favor, apaguen sus micrófonos, ¿sí? Voy a pedir que apaguen sus micrófonos porque esta plataforma es muy sensible al ruido, ¿ya? Está bien, van a tener, y siempre verifiquen esa situación, ¿ok? Entonces, ¿de qué debe depender la carga de hielo? Del área expuesta, ¿no? Del área expuesta que se tenga, se hace una comparación. Este cálculo es muy interesante en términos en términos, por ejemplo, para estructuras metálicas, sirve mucho. La densidad del hielo debe adoptarse siempre mayor que 9 kilómetros por metro cúbico. Saben que ustedes la densidad del agua es 10 kilómetros metro cúbico y la del hielo congelado es un poco menor. Ya este es el valor mínimo, ¿ya? El espesor nominal del hielo, se especifica el espesor nominal del hielo radial uniformemente equivalente T, debido a la lluvia congelante a una altura de 10 metros en función de la altura y de la velocidad del viento concurrente. Los espesores para acumulaciones de hielo debidas a otras causas se deben obtener para todas las regiones de los estudios meteorológicos locales. Entonces, este espesor de hielo es el que va a dominar en el cálculo correspondiente. ¿Ya? Algo que hay que ver también es el factor de importancia, que ya se les ha explicado a qué significa. Los factores de importancia que se deben aplicar al espesor del hielo radial y a la presión del viento, de acuerdo con la clasificación de la estructura establecida anteriormente. Ver el capítulo o el acápite de la carga de nieve, que lo habíamos visto en la anterior clase, ¿no? El factor de importancia. El factor de importancia pues va a estar en función, nuevamente, repito, a la categoría de riesgo de colapso de una estructura, producto de no solamente la carga de nieve, sino la carga de hielo congelante. Fíjense, tiene valores similares, ¿sí? Valores similares. Y este factor de importancia, pues, está en función de la categoría, como lo habíamos visto en la anterior clase. Seguidamente vamos a ver el factor de altura. Ya, el factor de altura es F sub Z, utilizado para incrementar el espesor del hielo radial para una altura Z sobre el nivel del terreno. Pues tenemos el nivel del terreno, este factor de altura toma en cuenta esta altura Z, ¿ya? Para alturas menor a 275 metros, nosotros deberíamos utilizar esta fórmula, que define, es una altura equivalente a una altura de 10 metros sobre el terreno, ¿no? Para alturas de edificios, por ejemplo, hasta 275 metros, tenemos que utilizar este factor de altura. Y para alturas superiores a los 275 metros del edificio, porque esta es la altura del edificio, ¿ya? 1.4, ¿ya? Altura sobre el nivel del terreno. Vamos a siempre considerar la porción de carga congelante que llega a la parte superior de la estructura. Algo que es interesante aquí es el factor topográfico. El factor topográfico, ¿ya? El factor topográfico es un factor en función, como su nombre lo indica, a la topografía del terreno. Para estructuras ubicadas sobre lomas, colinas y acantilado, los valores del espesor de hielo y velocidad del viento, esto se calcula también en sinergia con la carga de viento que propone esta normativa. El viento concurrente resultan mayores que aquellos obtenidos a nivel de terreno llano, debido a los efectos de aceleración del viento. El factor topográfico para el espesor de hielo es K sub ZT elevado a 0.35, donde este factor K sub ZT se obtiene del capítulo de viento, que lo vamos a ver posteriormente. Entonces, el espesor del hielo de diseño, porque no podemos estimar un espesor, tenemos que estimar
un espesor aparte del espesor nominal, tenemos que estimar un espesor de diseño, va a estar influenciado por el factor de importancia de la estructura, el factor de altura y el factor topográfico, ¿ya? El factor topográfico. Entonces, y finalmente, la carga de diseño por lluvia congelante, o en pocas palabras, granizo, así lo llaman, granizo, P sub D, es igual a T sub D, que es el espesor de diseño de hielo congelante, multiplicado el peso específico de hielo congelante en kilonewtons metro cúbico, que es 9, ¿ya? El valor mínimo que tienen que tomar. Yo les aconsejo que tomen 9 siempre. Por ejemplo, si en su proyecto de hormigón tienen una terraza, una terraza accesible, colóquenle una carga de granizo, si es que están aquí si es que están en una zona donde es propensa a zonas donde el hielo congelante o el granizo tiene una elevada probabilidad de ocurrencia, ¿ya? Entonces, esta es una propuesta que alguna vez hemos realizado, donde la carga máxima de granizo está en función, no solamente, fíjense aquí, no solamente en esta fórmula, este espesor de diseño está influenciado por la altura y por la topografía, que tiene mucho sentido, pero no toma en cuenta la pendiente, ¿ya? Entonces, a mayor pendiente, nosotros sabemos que el hielo congelado puede deslizarse. El caso desfavorable es cuando la cubierta de techo o por ejemplo, en este caso, la cubierta plana no tiene una pendiente adecuada. Entonces, cuando no tiene una pendiente adecuada, podríamos asumir este valor. ¿Ya? Cuando tiene una pequeña pendiente, podríamos asumir este valor. Pero si existe una cubierta que tenga una pendiente pronunciada, en el caso de las cubiertas por encima de los 30 grados de inclinación sobre la horizontal, pues podríamos inclusive determinar o hacer lo mismo que hacíamos con la carga de nieve, multiplicarlo por un factor, un coeficiente de corrección por pendiente. Esto se aplica mucho a cubiertas metálicas. No es el caso, pero más o menos para que tengan una idea, si es que alguna vez no les indican esto en su curso de metálicas, ¿no? El P sub D es la carga máxima de granizo, donde C sub S, que es el único factor que no conocen, sería el coeficiente de corrección por pendiente, y E es el espesor del granizo mayor o igual a 0,15 metros o 15 centímetros, ¿no? En nuestro caso, en Bolivia, este valor es conservador porque han habido granizos que han llegado a este espesor, han habido vientos que han llegado a este espesor. Para inclinaciones menores a 15 grados, fíjense, el coeficiente de corrección por pendiente es igual a 1. Entre 15 y 60 grados va a ir variando justamente este coeficiente, tal vez a 0,5, 0,9, no sé, dependiendo de la pendiente o la inclinación de la cubierta. En cambio, para inclinaciones mayores a 70, pues no se debería considerar la carga de granizo, porque la mayor cargas o cubiertas por encima de los 70 grados de inclinación, pues fácilmente el hielo congelante, la nieve, la lluvia escurren y no generan una acción directa sobre la estructura, ¿ya? Es muy importante tomar en cuenta la influencia del viento. Para eso, las cubiertas necesitan ser aerodinámicas, o sea, necesitan tener una geometría de tal manera que la nieve o la lluvia congelante, el granizo, se acumule de manera uniforme sobre la cubierta, ¿ya? El caso de una condición balanceada es cuando tenemos, por ejemplo, el techo 2 aguas cubierto con una carga, podríamos decir uniforme, ¿no ve? Podríamos decir uniforme. En cambio, si existe una acción del viento, puede ser que el mismo viento haga que la deposición de la lluvia congelante o del granizo pues tenga esta forma, produciendo una sobrecarga adicional. Esto puede ser un problema, ya que puede ocasionar este tipo de fallas en las cubiertas, como ustedes pueden ver aquí, ¿no? Entonces, mucho se toma en cuenta, y eso ustedes tienen que ver. Seguramente en JTP les dirán que carguen a granizo y el viento la estructura. Mucho tiene que ver este sistema aerodinámico, ¿no? Pero eso es en cuestión de cubierta. Es más o menos, les estamos dando criterios para que
ustedes puedan revisar normativas, y si les toca calcular o diseñar alguna estructura de este tipo, pues ustedes sepan de dónde acudir. Fíjense que son fotos de periódicos nacionales, de las redes sociales, donde el granizo pues ha hecho estragos en algunos sectores, en algunas escuelas del área rural. Muchos lo atribuyen al viento, pero en realidad es la mala disposición estructural de los sistemas metálicos de cubiertas, ¿no? Y ustedes pueden ver una deficiencia, fíjense, una deficiencia en la estructuración de la estructura metálica, ¿no? El concepto estructural de estabilidad, pues para este ingeniero pues ha quedado nulo, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Mucho cuidado. Estamos hablando de cargas, me parece que es lógico que mencionemos algunos eventos, ¿ya? ¿No? De esta naturaleza, ¿ok? Bien. Entonces, voy a tener ahí la carga de nivel. Fíjense, no es, este es un problema que ha habido, ¿no? En la Universidad Salesiana, fíjense el tinglado metálico de perfiles, obviamente perfiles que nosotros conocemos como perfiles C o perfiles costaneros, la mala concepción de la inercia, ¿ya? Que es básico, fíjense, que es muy básico. ¿Cuál tiene mayor inercia? Mayor inercia tiene la que tiene mayor altura, ¿no? Obviamente el espesor influye, sí influye el espesor del perfil, pero lo que más influye es la altura de la viga, porque una cubierta funciona como una viga. Funciona como una viga. Y ustedes han visto en su curso de hiperestáticas la influencia de la inercia. ¿Recuerdan? El ingeniero Castro nos decía, a ver qué pasa con esta viga 2i, a ver qué pasa, ¿no? Ustedes sabían sacar el diagrama de momentos. Ahora, esta viga pueden hacerlo tipo una viga en forma de celosía. Está en forma de celosía. ¿Qué va a variar? ¿Cómo van a saber que su inercia es elevada? Por esta altura. Esta altura es la crítica. A menor altura, mayor susceptibilidad de que la cubierta se caiga. Mayor susceptibilidad. Y fíjense aquí, se puede ver claramente, no sé si logran ver, se puede ver claramente cómo ha fallado la estructura por falta de criterio, no en cargas, no en el programa, en la inercia, ¿no? En la estructuración de la CERT. ¿Qué les parece? ¿Sabían eso o no? Entonces, no pasamos en vano nuestro curso de hiperestáticas, ¿no? No en vano el profesor Castro nos ha sacudido. Esto es criterio de hiperestáticas, ¿sí? Y eso nunca tienen que olvidarse, ¿ya? Nunca tienen, porque va a aparecer estos desastres y ahí estamos fregados todos, ¿no ve? ¿Sí o no? ¿O qué dices? A ver, alguien que comente algo. Bueno, entonces han habido muchas conferencias que se han hablado sobre la carga de granizo, ¿eh? Sobre la carga de granizo. Y bueno, le han atribuido en algunas regiones al viento, que es verdad que más adelante vamos a ver algunos casos también. El granizo puede ser tan devastador, fíjense que el tamaño del huevito, ¿no? Tiene el tamaño de un huevo de gallina, ¿no? Entonces, es nomás una carga que en algunas regiones puede ser de riesgo, ¿ya? Para eso, yo se los he colocado aquí una información complementaria sobre amenaza de granizo de dos instituciones, el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras y la UDAPE, ¿ya? Que es una ONG internacional. Entonces, fíjense, esto es así, la zona morada es la zona que mayor riesgo de granizo o amenaza de granizo tiene en Bolivia. La zona verde es la que menor amenaza tiene, ¿no? Una zona intermedia vendría a ser la zona azul y una zona prácticamente elevada es toda esta zona, ¿no? La más elevada es esta, ¿no? Amenaza de granizo entre 1 a 10 años, entre 1 a 5 años, 1 a 3 años, bueno, son letras pequeñitas que tal vez a ver lo voy a tratar de agrandar. Sí, amenaza de granizo de 0 a 1 días por año, amenaza de granizo de 1 a 2 días por año, amenaza de granizo de color azul de 1 a 5 días por año,
y el color morado amenaza de granizo de 10 a 5 días por año. Entonces las zonas más conflictivas vienen a ser las zonas de color azul y las zonas de color morado, ¿no? ¿Dónde está La Paz? Está en una zona de riesgo, ¿no? Una zona de riesgo, podríamos decir, moderada, ¿ya? Cochabamba, Tarija, por así decirlo, está en una zona elevada. Por eso escuchan muchas noticias de sembradíos en los valles potosinos, en los valles chuquisaqueños. Han debido ver ustedes, ¿no? Noticias de que la carga de granizo, pues, es destructiva, ¿ya? También otra institución, la UDAPE, eso es una unión de agencias de meteorológicas, no recuerdo muy bien, también nos da una idea de la amenaza de granizo, ya una amenaza media. Fíjense, esto es una atribución tal vez muy aproximada. Yo más me atrevería a confiar en el mapa del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, pero igual, fíjense, no cambia mucho, ya no cambia mucho el panorama. La zona del oriente va a tener menos amenaza que la zona del altiplano y de los valles centrales de Bolivia, ¿ya? Entonces, esa es la información que ustedes deberían complementar cuando diseñan estructuras de hormigón armado. Pero, ingeniero, una estructura de hormigón armado entre granizo, no crean, ustedes van a ser los que van a calcular y ustedes van a decidir si meten o no meten la carga a la estructura. Lo que deberían hacer es sí meter la carga de granizo, ¿no? Carga de viento. Vamos a hablar de la carga de viento. Y como les digo, pues muchos profesores tienen sus metodologías. Por ejemplo, los que lleven estructuras con el profesor Trujillo, él les va a enseñar, les va a enseñar la norma francesa, la norma Bael, ¿ya? Que no está nada mal, que no es una excelente norma, es una excelente norma, es una norma de referencia en Europa, pero también hay otros criterios, y para no hacer redundancia, yo podría hacer el resumen de la norma Bael, pero les va a enseñar el profesor Trujillo, no me quiero meter mucho, porque es el profesor Trujillo, ¿no? Es un capo en estructuras. Entonces, voy a hacer un resumen de lo que dice la ACE, porque también en algunos fascículos de la normativa española, algunas ayudas de cálculo que lo llamaban en ese entonces, estamos hablando de la época de los 80, la norma EHE sabía sacar fascículos de ayuda, ¿ya? Algunos los tengo porque ya son antiguos, ya ni siquiera se los puede ver en la red, los tengo en digital, ni siquiera en digital, los tengo impresos ahí en los apuntes ya encajonados, pero eran unos fascículos de ayuda donde justamente existían diversos criterios de la carga de viento, por ejemplo. Sin ir lejos, hablando de carga de viento, ustedes pueden consultar el manual del Grupo Andino, ya de madera, ¿se acuerdan? Con el que diseñaban maderas. Ese era nuestro libro base, ¿no? Para las estructuras de madera. Tiene un apartado sobre cargas de viento, muy sencillo, muy sencillo. Para mí sería la norma más sencilla que trata a la carga de viento para el diseño de cubiertas de madera, ¿no? En estructuras de hormigón podemos nosotros aplicar la norma ACE 716. Es una norma muy conservadora, da resultados bastante alentadores. Las combinaciones que se realizan en estados límites últimos dan resultados coherentes, ¿no? Veamos ¿a qué se refiere con la carga de viento? Al fluir el viento alrededor de las estructuras genera fuerzas cuyas magnitudes dependen de la localización de la estructura, de las obstrucciones que puedan presentar el terreno circundante a la estructura, por ejemplo, edificios próximos, la geometría, la rigidez de la estructura. Los métodos actuales que se utilizan para estimar las fuerzas que el viento genera al fluir alrededor de las estructuras están basadas en relaciones entre la velocidad del viento y la presión dinámica inducida sobre una superficie plana normal al flujo del viento. Ingeniero. Sí. Buenas tardes, ingeniero. Disculpe, se ve muy borroso, no se ve nada, ingeniero. Cada vez que raya la pizarra o cambia de imagen, no, se pone borroso. Pixelado parece, ingeniero. Sí, ingeniero, no estoy pudiendo entenderle casi nada de lo que está hablando, ingeniero, sinceramente. ¿Podemos cambiar al net, ingeniero? Sí,
Che, es un problema esto, ¿no? La verdad es un problema. Y que me parece que su internet está muy lento, pero se le escucha bien. ¿De mi persona? No creo que es de cada uno, ingeniero. No sé. De mi persona no creo. El problema es de ingeniero, Con un servicio de quizás 60 sea- megas. quizás sea, ingeniero, por la cantidad de alumnos que están, tal vez el... Ah, Dios mío. Déjenme pensar, no sé qué hacer. Ustedes son, ¿qué se llama? Muchos, ¿no? Ingeniero, buenas noches. Ingeniero, ¿y si crea 2 salas por Meet? Eso estaba consultando igual, si es que pasábamos carreteras, éramos más de 100 igual, y no tenía problemas porque hacía 2 enlaces, uno para los primeros 100 y otro para los siguientes, y normal, no había este problema de la imagen. Sí, ingeniero, lo mismo hemos hecho con el auxiliar. 2 salas, creo. Ay, Dios mío. Una tortura para mí. Ya, Pero a ver, ahorita pasó. sálganse de la clase, jóvenes. No. No voy a cerrar la sesión. Sálganse de la clase. No quiero. Al final son ustedes los que dominan, así es que no soy solamente una persona. Ya, sálganse de la clase y voy a crear en la plataforma de Classroom, voy a crear 2 salas de Meet. Ya. Está bien, ingeniero. Por favor, ingeniero. Admitir, y eso es molestoso. Ya no me gusta. Ya no tienen que arreglar, tienen que usar sus cuentas institucionales, por favor, les rogaría, ¿ya? Si no, ya, con 2 salas me voy a volver loco, ¿ok? A ver, ¿dónde están? No que he creado 2 salas, ¿sí? Ese es el problema, no voy a poder continuar tranquilamente si no les admito a todos, ¿no ve? Y ese es un problema para mí. ¿Ya? Y de paso tengo que ver, a ver, la otra sala, ¿me escucha? Jaime Choque está en la sala 2, es el único, ¿me escucha? ¿Se escucha bien? Sí, ingeniero. Ya, por favor, cuenta institucional, ya, para evitar, para que no interrumpan la clase, porque suena el sonidito y ya me desconcentran, ¿no? Ya no puedo avanzar, no sé. ¿Ok? ¿Está bien, Jaime? Solucionen su problema con cuentas institucionales, por favor, así vamos a estar. Porque qué lástima que Google haya eliminado la sesión, la opción de grabación, la verdad. Qué pena. Me facilitaba mucho a mí grabar y mandar el link, ¿no? A ver. ¿Ya están todos? 67, 70. Ya. Ok, a ver. A ver. Entonces tengo que compartir 2 veces la pantalla, ¿no? A ver, voy a intentar retomar. ¿Desde dónde se han perdido? A ver. ¿Desde dónde se han perdido? ¿Dónde ha empezado a aparecer el problema? Desde cargas de hielo, ingeniero. Bueno, en mi caso. Desde el Cargas de viento. Desde cargas de viento. A ver, las 2 salas pueden ver la presentación. Sí, ingeniero, en la sala 1 se ve. Ingeniero, la sala 1. Sí, ingeniero. Ya, ahora, bueno, lo malo del Meet es que no voy a poder grabar. Entonces es que ni modo. Ni modo. Ya, continuaremos. Ven, es que se están uniendo de a poco y como no tienen cuentas institucionales, pues tengo que admitir, y eso es lo que me molesta, ¿no? Admitir a cada rato. Entonces, vamos a ser bien claros desde la próxima clase, 10 minutos, ¿ya? Si no entras en los 10 minutos del inicio de clases, no te voy a aceptar, ¿ya? Si tienes cuenta institucional, pues vas a poder entrar normalmente y tal vez ahí, ¿qué se llama? Ven, siguen entrando, ¿ya?
Entonces, con la cuenta institucional no necesitas permiso, no puedes entrar a la sala tranquilamente. ¿Ya? En cambio, si utilizan una cuenta externa, pues lamentablemente vamos a tener problemas, ¿ya? Como en el caso de ahora, ¿no? Todo el mundo está entrando y no puedo continuar la clase, ¿ya? Y si les ignoro, pues, ucha, me van a cortar a mí ustedes, ¿no? Se van a quejar, ¿no? Graves. Ay, Dios, esta virtualidad. Esta parte es la que no me gusta. Ya, a ver, la otra sala, ven, siguen entrando en la otra sala. 18. Ya. ¿Están todos? A ver, aquí tengo 101, ya, y al otro tengo 10. Ya creo que ya estamos todos, ¿ya? Bien. Esperemos que nadie más se una. No sabía que se podía hacer esto. La primera vez que creo 2 salas simultáneas. Siguen entrando. ¿Ya? La primera vez que tengo 2 salas simultáneas. ¿Ya? Pero esperemos que ahora sí funcione. Al fluir, el viento genera fuerzas, etcétera, etcétera. Esto ya lo he leído. Los métodos actuales que se utilizan para estimar las fuerzas que el viento genera al fluir alrededor de las estructuras están basadas en las relaciones entre la velocidad de viento V y la presión dinámica. ¿Ya? Pasa que ya he perdido el hilo. Ya no estoy emocionado. Ay, qué bacán. Y siguen entrando. Ay, Dios. ¿Entienden mi posición, no, chicos? Sí, ingeniero. Ya. Sí, ingeniero. Es que no me van a juzgar si me noto enojado, pero de verdad me molesta, ¿no? Que haya pasado esto. ¿Ya? Y qué pena, porque yo pensé que iba a salir todo bien con el Teams, ¿no? Y qué pena por estas plataformas, la verdad, me da mucha rabia. Bueno, esperemos que la próxima clase no ocurra esto, ¿ya? A ver, déjenme, voy a respirar, voy a tomar aire, voy a continuar, ¿ya? Al ser el viento una masa de fluido en movimiento, la presión dinámica Q se puede determinar a partir de la energía cinética que una masa unitaria de aire tiende al desplazarse a una velocidad v, la cual viene expresada por la siguiente relación. Entonces, esta es la energía cinética del viento en función a su velocidad y a su masa. Si nosotros determinamos que esta energía la volvemos a utilizar, bueno, es un proceso, ¿no?, de energía, de transformación de energía y masa. Y bueno, la carga o la presión del viento va a estar en función de la densidad y la velocidad. Y la densidad no es nada más que el peso específico entre la gravedad, porque en realidad es una masa, ¿no? Estamos haciendo la transformación de masa multiplicado por la gravedad, se volvería una fuerza, ¿ya? Se volvería una fuerza. Tomando en cuenta el peso específico del aire en condiciones normales, que generalmente es 12.02 newtons sobre metro cúbico, tenemos una presión del viento que lo vamos a llamar presión básica del viento a una altura de 10 metros, es decir, tenemos el nivel del suelo, la presión, por así decirlo, Q sub 10 está actuando a 10 metros sobre el nivel del terreno, que no es nada más haciendo la conversión y multiplicando o dividiendo por la gravedad, pues es 0.613 la velocidad del viento al cuadrado. ¿Pero qué velocidad? La velocidad del viento con una duración de al menos 30 segundos para un periodo de recurrencia de 30 años. Esta velocidad es una velocidad extrema, sería una ráfaga de viento. Entonces, esta es la fundamentación básica. En la mayoría de las normas, ustedes van a ver, inclusive la norma francesa, va a tener esta relación de viento. Va a tener esta ecuación. ¿Qué es lo que va a pasar en las normativas? Van a afectarlo por diferentes factores en función al lugar donde se encuentra la obra, ¿no? El lugar donde se encuentra el edificio. Como referencia, la AC716 es una norma que en los capítulos del 26 al 31, a ver, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 6 capítulos, lo dedica al estudio de viento en diferentes condiciones y bajo diferentes análisis, ¿ya? Bajo diferentes análisis. Hasta hay un capítulo especial para túnel de viento, ¿ya? Por eso es una norma muy completa. Lo malo es que obviamente está
hecha para los Estados Unidos. Pero esta norma, por ejemplo, en el acápite 26.10.2 de esta normativa, ustedes pueden encontrar la presión de viento Q sub Z, que es... Siguen entrando. Que es la presión dinámica del viento evaluada a una altura Z, a una altura cualquiera. Y fíjense, el coeficiente de 0,613 no ha cambiado, tampoco ha cambiado la velocidad, simplemente lo han afectado por diversos factores. Ahora, ¿qué es el factor K sub Z? Ya lo habíamos visto. El coeficiente de exposición para la presión dinámica, el K sub ZT, que es el factor topográfico, el K sub D, que es un factor de direccionalidad, y el K sub E, que es un factor de elevación. La presión dinámica a la altura media de la cubierta o de una estructura, que le pondré estructura, se calcula como una Q sub H o Q sub Z evaluada a partir de la ecuación anterior usando el coeficiente K sub Z a la altura media de la cubierta o del lugar donde se quiere colocar la carga de viento. El esquema general que propone la normativa, perdón, voy a aceptar a uno más que está queriendo ingresar. ¿Ya? El esquema general que propone la normativa en estos capítulos, por ejemplo, el capítulo 26 es el capítulo donde vamos a encontrar todos los coeficientes. Sí, Enrique. Ya. El capítulo 26 es el capítulo donde vamos a encontrar todos esos coeficientes para cada situación que ustedes revisen. Ya por eso les digo que revisen esa normativa. Hay otros capítulos que se refieren, por ejemplo, al estudio por ejemplo, para diferentes tipos de edificios, para envolventes, aquí está el capítulo referido a túnel de viento, etcétera, ¿no? Son capítulos bastante escuetos, avanzados, pesados, diría yo, en el cual se van a diferenciar por lo menos metodologías para encarar el capítulo de viento, ¿no? Por eso es suficiente para mí que calculen una presión de viento, ¿ya? Una presión de viento, ¿ya? Es suficiente. Porque después, para un procedimiento para evaluar un túnel de viento y calibrarlo, pues, muy avanzado, ¿no? Se utilizaría para estructuras realmente que estarían afectadas por el viento, en este caso sectores donde hay huracanes, que en Estados Unidos es pues normal, o en el caso nuestro, por ejemplo, en el puente que quieren hacer en el cruce de Tiquina y la Copacabana, ese sí sería un buen estudio de viento, ¿no? Tendría que haber un túnel de viento. Inclusive escuché yo la voz de un colega muy amigo mío, que me decía que estaban haciendo hacer un estudio de túnel de viento para el puente de Tiquina. Pues lo escuché hace 2, 3 años atrás, ¿no? Hace 2, 3 años atrás. Entonces, bueno, ustedes saben que ese puente es más conflicto social, ¿no? Estaría quitando, según los del lugar, fuentes de trabajo, ¿no? Porque ganan buena plata, ¿no? Te cobran 40, 50 bolivianos por pasar el cruce. Entonces sí les estaría quitando su fuente laboral, pero me parece un costo excesivo, a mí me parece, ¿no? A mí me parece. Bueno, son situaciones que pasan. Algo de esta ecuación es, podrás determinar su factor de topografía, etcétera. Podrás determinar todo esto, pero el verdadero problema es la velocidad del viento. ¿Cómo estimamos la velocidad del viento? Pues hay muchas metodologías, hay muchas recomendaciones. La velocidad básica del viento puede obtenerse a partir de datos meteorológicos de la región donde se emplazará la estructura. Cada país cuenta con mapas donde se encuentran zonificadas sus diferentes regiones con sus respectivas velocidades básicas del viento. Como se mencionó anteriormente, la velocidad básica del viento debe calcularse para una duración de al menos 30 segundos para un periodo de recurrencia de 50 años, ¿no? Bolivia no cuenta con mapas de velocidades básicas de viento. Las estaciones de CENAMI cuentan con datos estadísticos de muchos años de velocidades medias. Sin embargo, no corresponden a una velocidad básica, porque esta es la velocidad básica, esta duración en un periodo de retorno de 50 años.
A falta de esta información, estos datos vienen a ser un tanto aceptables hasta encontrar valores representativos. ¿Ya? Entonces, ustedes pueden revisar este mapita, el atlas climatológico, y es un documento muy bueno, les diré, ¿no? Por ejemplo, da información sobre la dirección del viento, con esta rosa de los vientos, que ustedes, los que viven en aeropuertos, seguramente van a aprender a manejar, ¿ya? Pero en el que te da justamente la direccionalidad del viento, ¿no? La distribución anual de dirección predominante y velocidad media del viento. Cuando escuchen cualquier palabra con media o promedio, ya saben que es un promedio, un simple promedio, ¿ya? Cosa que eso no está contemplado en la carga de viento. Ya, por ejemplo, veamos el de La Paz. Ahí está, este es la rosa del viento de La Paz. La rosa del viento tiene una dirección que apunta hacia el sureste, que esta es su velocidad predominante. ¿Lo ve? Esa es su dirección predominante, el sureste. ¿Ya? Y la velocidad oscila entre esta escala de colores que va, a ver, desde 1.6 serían estas dos escalas de colores, ¿no? 1.6 y de 6 a 12, ¿no? En su máximo. Entonces, si ustedes quieren, por ejemplo, calcular una estructura, se van a esta rosa de viento, calculan la velocidad, o sea, ven la direccionalidad en la ciudad de La Paz y pasan aquí y fíjense, tienen ahí una velocidad del viento en kilómetros por hora. Pues recuerden, es una velocidad media. ¿Ok? Entonces, les estoy dando información, que hay muchas dudas, ¿no? Cuando diseño estructuras y tiene que cargar, ahora, ¿de dónde saco esto? ¿De dónde saco el otro? ¿De dónde saco tal? No, yo te estoy dando, ¿de dónde puedes sacar? Ya será tu criterio el que decida. La norma boliviana de viento, que es la 12.25.003, el anteproyecto, ¿sí? El anteproyecto vendría a ser un proyecto de norma, propone velocidades básicas. Esta velocidad básica no saben, o sea, no sé de dónde habrán sacado, cuál será el estudio representativo, la verdad no indican, pero en la tabla de la norma, de esta norma 12.25.003, te da valores de velocidad básica en metros sobre segundo, ¿ya? Para las diferentes capitales de nuestro país, ¿ya? Existe un documento, lo realizó el hijo del ingeniero Miguel Trujillo, es una tesis de la EMI bastante interesante, ¿ya? Bastante interesante, en el que en función a la densidad del aire, ¿ya? En diferentes regiones de nuestro país, ¿ya? En kilogramos metro cúbico, obviamente, calcula una velocidad máxima en kilómetros por hora, y en función a esta fórmula, que es la velocidad igual a la velocidad extrema a raíz de 1,75, calcula la presión dinámica del viento, ¿no? Primero calcula la velocidad básica, pero la velocidad extrema lo transforma a velocidad básica y recién calcula la presión del viento, la presión básica del viento, ¿no? En función a esa velocidad. ¿Ok? Entonces es una tesis, se trató de buscar esa tesis, pero les prometo que voy a encontrarla, ¿no? Tengo que encontrar esa tesis a como de lugar, es muy buena, ¿ya? Hablaremos de los coeficientes de presión dinámica, el K sub Z, que está en la fórmula de presión de viento K sub Z. El coeficiente de exposición para la presión dinámica refleja el cambio de la velocidad del viento con la altura y la rugosidad del terreno, ¿ya? Aquí tenemos exposición tipo B, tipo C, tipo D, en función, por ejemplo, a la altura, ¿no? A la altura de la edificación. Entonces, para diferentes alturas, por ejemplo, altura debajo del nivel del terreno, o sobre el nivel del terreno, perdón, en tanto en metros como en pies, ¿no? Y según la categoría de exposición que tú hayas elegido de tu edificio, vas a tener un coeficiente de exposición. En algunos casos llega a reducir hasta un 57%, pero en casos extremos, fíjense, en casos extremos, se incrementa hasta un 189%, ¿no? Y peor si es una categoría D, ¿no? Una categoría de alto riesgo, ¿ok? Entonces, este es un coeficiente bastante sensible al momento de calcular la presión del viento. Ahora, este coeficiente K sub Z también puede estar en función a las fórmulas cuando las alturas, por ejemplo, son menores a 4.6 metros y a una altura Z sub G.
Z sub G es una altura de referencia que está en función de estas tablas, ¿no? Estas tablas de aquí, obviamente esto es en unidades inglesas, la unidad que maneja Estados Unidos, y esto es el Sistema Internacional de Unidades, ¿no? Entonces, para este tipo de alturas, para esta categoría de alturas, el factor K sub Z toma o ya se calcula con una fórmula adicional, que es en el caso entre que la altura está entre los 4 o 6 metros y la altura Z sub G de referencia, es 2.1 la diferencia o la razón entre Z y Z sub G elevado a 2 veces alfa. Y alfa va a tomar en función de la altura y de la categoría de exposición un valor definitivo. ¿Ya? Ok. Ya. Entonces, un procedimiento bastante larguito, es verdad, ya, es verdad. Pero vuelvo a decir, solo es informativo, ya, solo es informativo. Para los que quieran estudiar con más detalle, pues tendrán que leer más la normativa y ver algunos ejemplos de aplicación que son bastante largos, ¿ya? Los efectos del aumento, el factor topográfico es muy sensible también a la velocidad del viento respecto a las lomas, escarpas y colinas aisladas, ¿ya? Que constituyen cambios abruptos en la topografía general. ¿Ya? Las lomas, escarpa o colinas se encuentran aisladas sin obstrucciones a barlovento generadas por otros rasgos topográficos de similar altura en una distancia igual a 100 veces la altura del rasgo topográfico, que es igual a 100 veces h o 3.000 metros, según cuál sea el menor valor. Esta distancia se medirá horizontalmente desde el punto en el cual se determina la altura h de la loma, escarpa o colina. La loma, escarpa o colina sobresale un factor de 2 o más veces la altura de cualquier rasgo topográfico del terreno a barlovento dentro de un cuadrante cualquiera de radio igual a 3.000 metros, ¿no? La estructura se localiza, como se indica en la figura 2, en la mitad superior de una loma o colina o cerca de un borde de escarpa. Entonces, también tiene que cumplir la relación altura y longitud a la cual se va a realizar el análisis, o para altura mayores a 5 metros con exposiciones categorías C y D, y altura mayor a 20 metros con exposiciones mayores, con exposiciones tipo A y B. Entonces, este coeficiente K sub Z, que es el factor topográfico, fíjense, se calcula a partir de otros coeficientes, que es K1, K sub 2 y K sub 3, que se calculan con un procedimiento especial. Si las condiciones del lugar, dice, y la localización de los edificios y otras estructuras no cumplen las condiciones mencionadas, o sea, estas 5 condiciones mencionadas, K sub Z es igual a 1, ¿ya? Entonces, vamos a ver aquí justamente cómo se calculan estos coeficientes K1, K2 y K3, y está en función, por ejemplo, a una escarpa que quiere decir una colina, y la estructura se encuentra emplazada en la loma, pero existe continuidad, ¿no? En cambio, en una colina, pues la estructura se encuentra en este punto. Puede ser, por ejemplo, una iglesia en la punta del cerro, ¿no? La iglesia en la punta del cerro va a tener este comportamiento y hay que calcular los coeficientes topográficos en función a estas distancias que te propone la normativa, ¿no? Entonces, más que todo, tú tienes lo que yo hago generalmente. Muchas veces no tenemos información del terreno en una primera instancia. Entonces, lo que yo hago, primero, si me dan el terreno, la topografía del terreno, yo encuentro estos puntos. Este punto de aquí, determino la altura sobre el nivel del mar, ¿no? Para determinar la altura de la estructura, o sea, la altura del punto de referencia de la estructura, etcétera. Y voy en función a la altura del edificio, fíjense, perdón, a la altura de la escarpa, o la altura de la colina, hasta un cierto punto L sub H, ¿no? Que vendría a ser el punto medio de la colina, ¿no? Entonces hay que jugar con la topografía, etcétera. Es bastante interesante este procedimiento, ¿ya? Y calculamos los coeficientes multiplicadores, K1, K2 y K3, ¿ya? Estos K1, K2 y K3 tienen sus significados correspondientes, que toman en cuenta, por ejemplo, la forma topográfica del terreno, la reducción de la velocidad, etcétera, ¿no? Y ahí está la fórmula que les había mostrado anteriormente. Y K1 se determina a partir de esta tabla,
K2 en función a esta fórmula, que está en función a este coeficiente mío, y K sub 3, que es un algoritmo, ¿no? Unas fórmulas bastante interesantes, ¿no? Bastante interesantes, ¿ok? Bien, entonces, con eso calculas el coeficiente topográfico. ¿Ya? En muchos casos, los coeficientes que alteran la ecuación de la velocidad del viento incrementan su intensidad, pero en otras veces no, ¿no? Otras veces inclusive la pueden reducir. ¿Ya? En muchos casos, por ejemplo, el factor topográfico, cuando no se cumplen esas condiciones que les había mencionado, pues es igual a... Hablaremos un poquito del factor de direccionalidad, que es un factor que tiene que ver con el tipo de estructura. ¿Ya? Aquí tenemos diferentes factores de direccionalidad que tienen que ver también con la forma de las estructuras, la forma aerodinámica de la estructura, etc., ¿no? Tenemos edificios, domos circulares, chimeneas, tanques de sección hexagonal, cuadrado, octogonal, redonda, etcétera, diferentes tipos de torres. Entonces, fíjense, el factor de direccionalidad para domos circulares es 1, ¿no? Es 1, que quiere decir que es la estructura que tal vez tenga una mayor incidencia con el viento por su forma más que todo, ya por su forma. El factor de elevación es producto de la elevación sobre el nivel del terreno, ¿no? Entonces, perdón, la elevación sobre el nivel del mar, fíjense. Por ejemplo, para alturas mayores a los 1829 metros sobre el nivel del mar, el valor K sub E dice, vea la nota 2. Y la nota 2 dice, se va a determinar en función a esta fórmula, que está en función de la altura sobre el nivel del mar, ¿no? En metros. Entonces, es interesante porque te dice, ¿no? Si está sobre el nivel del mar, tiene un factor de elevación, pero si está en La Paz, tiene otro factor de elevación. Pero estas son suposiciones, ¿no? O sea, es una cuantificación de la normativa, de esa normativa en especial. Dame un segundito, por favor. Sí. Silenciar. También silenciar. Entonces, es una, como se dice, aproximación, porque el viento puede tener muchas variaciones, como también muchas direcciones. El estudio del viento, hay un libro, por ejemplo, brasilero, de la Universidad Federal de Río Grande do Sul, no recuerdo el nombre. Aquí está, aquí lo tengo, es una fotocopia que me proporcionaron, voy a leer. Un día vino un colega y me dijo, estoy haciendo mi tesis sobre viento. Y me mostró este libro en el cual se estaba basando, que dice Introducción al estudio de las acciones dinámicas del viento, del profesor Joaquín Breisman, ¿ya? De Brasil, de la UFC, Universidad UFRGS, ¿no? Y tiene una información muy interesante sobre las vibraciones causadas por el viento, sobre las, bueno, aquí se los leo un poquito el texto, no lo tengo en digital, pero habla sobre las vibraciones causadas por el viento, la inestabilidad aerodinámica de las estructuras producto del viento. Es un texto bastante fuerte en términos matemáticos y que lo que me dijo ese colega, se los digo porque lo he estudiado, ¿no? Era su tema de tesis. Lo que dijo ese colega era que las normativas estaban siendo muy conservadoras respecto a cómo toman en cuenta el viento, ¿no? Ellos, los brasileños, tenían otros conceptos más llevado a la vibración de la estructura. ¿Vale? Entonces, un segundito, están tocando el... Ya. Entonces, aquí tenemos una forma, fíjense, una forma de la carga de viento que ha sido monitorizada. Este es un artículo de Castro,
¿ya? De la Universidad Politécnica de Valencia. Bastante interesante, ¿no? Y habla, por ejemplo, que en síntesis, habla que a diferentes alturas, obviamente la presión va a cambiar, la velocidad va a cambiar, pero también se van a generar muchas acciones, no solamente longitudinales y transversales, sino torsionales, ¿ya? Para diferentes formas estructurales. Entonces, yo creo que es un tema muy interesante para realizar una tesis, para estudiar más a fondo. Pero las normativas tienden más que todo a la seguridad estructural, por eso son muy conservadores, ¿no? Porque hay esos efectos, por ejemplo, el sismo. Si habláramos de sismo, inclusive podríamos llegar a pelearnos, porque el concepto de los sismólogos es muy diferente que el concepto, por ejemplo, estructural. O sea, pueden llegar a tener ideas similares, pero de lo contrario tienen ideas bastante diversas, ¿no? Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, las deformaciones que existen, el mapa de velocidades o de presiones que existe en las caras de una edificación, ¿no? Ahí se puede ver claramente el efecto del viento en presión, ¿ya? Y la succión que pueden existir tanto en las paredes laterales como la succión que existe en la parte de la cara que está contraria a la exposición del viento, ¿no? Que vendría a ser una succión, ¿no? Entonces, más o menos se comporta de esa manera, ¿ya? Vamos con análisis de cargas rápidamente, ¿ya? Y aquí se los he colocado este gráfico que alguno de sus compañeros me preguntó, la diferencia entre masa y peso, ¿sí? Yo creo que el concepto hay que tenerlo para un poquito darnos cuenta de que puede estar mal en alguna normativa. Seguramente ustedes han visto libros de análisis estructural donde utilizaban kilogramos sobre metro, ¿no ve? Ahora, la pregunta era, ¿esto era masa o era peso? ¿Ya? En términos correctos, para mí esto era masa. Porque esta es una unidad de masa. Si yo coloco aquí kilogramos fuerza, ya, ahí les decían que es una unidad de fuerza. ¿Ya? Unidad de fuerza. Entonces, fíjense, ¿cuál es el concepto de masa? Es un concepto físico más que todo. La masa es la cantidad de materia de un cuerpo. La masa es una cantidad escalar. La masa de un cuerpo es una constante en todas las partes del universo. O sea, no pesas. Tu masa es lo mismo en Marte que en la Tierra, en pocas palabras. 56 kilos, bien fit este muchacho, ¿no? La masa de un cuerpo en movimiento está en función de una velocidad constante, ¿no? La masa puede ser determinada por un balance ordinario, la unidad de masa es el kilogramo. ¿Qué es el peso? El peso es la fuerza con la que la Tierra atrae hacia su centro, hacia el centro de la Tierra, ¿no? Es la fuerza de atracción de la gravedad. El peso es una cantidad vectorial, porque el peso, por la segunda ley de Newton, es igual a la masa por la gravedad. Entonces, eso hace que se genere esa simbología de la flecha siempre, y eso lo hemos visto en nuestro curso de física. Se bajó, ¿no? El peso de un cuerpo varía de un lugar a otro y llega a ser 0 en el centro de la Tierra y lejos de la superficie terrestre. El peso de un cuerpo es P igual a masa por la gravedad. Se mide en una balanza de resorte también llamado dinamómetro, ¿no? Dinamómetro. O la famosa romana. Los que van al mercado, en realidad les están vendiendo peso, ¿no? Eso también es algo que es muy interesante. La unidad en el sistema internacional es el Newton, ¿no? El Newton. Entonces, ¿cómo transformamos? Bueno, esto creo que lo saben todos. Esta es una definición de masa, ¿ya? Y esta es una definición de peso. Para transformar de kilogramo fuerza a Newton, un kilogramo fuerza es igual a 9.807 o 9.81 newtons. En la práctica, lo que se hace es aproximar a 10, ¿no? Aproximar a 10, ya para no tener problemas en las unidades, pero lo correcto es transformar a una unidad más conservadora, ¿ya? Entonces, la masa es una medición de la cantidad de materia y el peso es la medida de la fuerza de atracción de la fuerza de gravedad sobre un objeto hacia el centro de la Tierra, ¿ya? Entonces, van a tener mucho cuidado en los textos, hay muchos errores en algunos libros, entonces puede causar confusiones. Entonces, ¿esto ha quedado claro para el que me ha preguntado?
Bueno, esperemos que sí. Si está en la sala, excelente. Y si no, pues ni modo. ¿Ya? Bueno, entonces vamos a terminar este capítulo con análisis de las trayectorias de las cargas. Y tenemos que darnos cuenta cómo funcionan los modelos estructurales, cómo se transmite la carga desde que se aplica la estructura y cómo se va transmitiendo a lo largo de los diferentes elementos estructurales. Existen dos análisis de trayectoria de cargas que deben considerarse en relación a cualquier estructura. El primer análisis que debe realizarse es la trayectoria de las cargas gravitatorias, que considera todas las cargas verticales como muertas, vivas, nieve, lluvia, hielo, etc. ¿Ya? Entonces, imagínense este edificio que, fíjense, tiene unas vigas, las famosas viguetas, por ejemplo. Esas son las famosas viguetas pretensadas que ustedes mucho ven en la parte constructiva aquí en nuestra ciudad. Estas viguetas, pues, reciben directamente la carga del edificio, y lo transmiten a unos elementos de soporte, que en este caso los elementos longitudinales horizontales vendrían a ser las vigas de apoyo. Estas vigas de apoyo, a su vez, transmiten la carga, ¿ya? Y las representan mediante cargas uniformes hacia las columnas, y de las columnas pasan a la fundación. La fundación es encargada de transmitir la carga uniformemente sobre el terreno de la fundación, sobre el suelo, ¿ya? Entonces, el suelo, a medida que aumenta la profundidad, ya va disipando la carga hasta llegar a cero, ¿no? Es lo que vemos aquí. Tenemos la zapata, tenemos la presión, y después las tensiones llegan generalmente a cero, ¿ya? Esto es el sistema estructural más sencillo. Si es que tenemos, por ejemplo, unas vigas reticulares, ya la transformación o la transmisión de cargas va a ser de manera diferente, que seguramente con el auxiliar ustedes van a ver cómo se transmite la carga en ese sentido. Se va a transmitir de manera trapecial y por áreas de influencia según la forma y según la condición de apoyo del elemento. Por ejemplo, una condición empotrada, una condición apoyada, una condición libre, ¿ya? Seguramente les va a indicar, van a hacer ejercicios al respecto, entonces háganlo con el auxiliar de docencia, ya les va a explicar bien bonito sobre las cargas, sobre este método que se llama las líneas de rotura. Líneas de rotura. ¿Ya? Bien. Ahora, lo que les hablaba, ¿no? Lo que les hablaba anteriormente, y había mencionado en algún momento esto de la reducción de las cargas vivas, que está en la normativa, pero puede llegar a ser una trampa también, con mucho cuidado. La norma, o esa norma, te permite reducir la carga viva, ¿ya? La carga viva en función a este parámetro K sub LL, ¿ya? Que es el factor de carga viva que se tiene por elemento. Por ejemplo, para el interior para columnas interiores es un factor de 4, para vigas interiores 2, y otros que no están identificadas en estos sistemas estructurales 1, ¿no? Entonces, y se multiplica por un área tributaria, ¿no? Área tributaria. Entonces, la carga viva reducida es igual a la carga viva no reducida, multiplicado 0,25 más 4,57 dividido entre la raíz de la multiplicación de estos dos factores, que es el factor de carga viva por elemento y el área tributaria. Ahora, aquí hay una cuestión. ¿Qué es área tributaria? ¿Ya? ¿Qué es área tributaria? Para eso vamos a definir ciertas cuestiones. Por ejemplo, vamos a hablar sobre área de influencia, que no es lo mismo que el área tributaria. El área de influencia es el área de piso sobre la cual la superficie de influencia para los efectos estructurales es diferente de 0. Entonces, por decir, si yo quiero estudiar el área de influencia de esta columna, todos los elementos estructurales que están en contacto con esta columna intervienen en la parte de carga, ¿no? Es decir, esta losa indirectamente influye en la columna, esta losa también, esta también, y las vigas también van a influir directamente en el comportamiento de carga de la columna. Entonces, el área de influencia para esta columna viene a ser todo este sector, que influye directamente sobre el elemento estructural que se está analizando. Bien, yo quiero estudiar el área de influencia ahora para esta viga. Fíjense, para esta viga de aquí. Para esta viga de aquí. Entonces, hay una unión con la losa contigua y con esta losa de aquí. ¿No ven? Entonces,
toda esta losa y toda esta losa influye directamente en la viga. Lo propio aquí, para esta viga, pues esta losa influirá directamente y esta otra losa influirá directamente. Esa es área de influencia, pero esta fórmula nos dice área tributaria. El área tributaria tiene un concepto bastante diferente. El área tributaria es la que influye ahora sí directamente sobre el elemento estructural. En este caso, influye directamente, sí influye directamente, pero ¿qué se llama? No toda la carga va a ir a esta columna, sino es una influencia solamente. Ahora, el área tributaria sí influye directamente sobre el elemento estructural. Entonces, nosotros lo que hacemos es dividir. Si tenemos luces iguales, por ejemplo, luces constantes en la separación entre columnas, pues lo que hacemos para determinar el área tributaria es determinar qué parte del área de influencia tributa directamente sobre el elemento estudiado. En este caso, aquí tenemos el área de influencia, que vendría a ser la parte verde, y aquí tenemos la columna. Sí, Denilson. Denilson Fidel levantó la mano, dígame. Ok. Bueno, entonces, si yo reparto, fíjense, si yo divido estas áreas en áreas iguales, o por la mitad, o lo divido por la mitad de la luz, por ejemplo, voy a crear un área tributaria, ¿no? Voy a crear un área tributaria. Entonces, el área tributaria va a ser la suma de estas pequeñas áreas tributarias de las áreas que influyen directamente sobre la columna, ¿no? Entonces, esta va a ser área 1, área 2, área 3 y área 4, que va a influir directamente sobre la columna. Es un criterio muy válido, por ejemplo, que se utiliza para el predimensionamiento de columnas, que ustedes lo van a ver seguramente con el profesor Chambi, ¿no? Con el de JTP, porque es el que les tiene que dar el proyecto, ¿ya? Bien, esto sería, por ejemplo, el área tributaria para las columnas, ¿ya? ¿Qué pasa con las vigas, por ejemplo? Lo mismo, sacamos la mitad del área de influencia del paño y la mitad del área de influencia de este otro paño, y esa área de influencia va a trabajar aquí o esta área tributaria va a afectar directamente a esta viga. Aquí tenemos el área tributaria de la columna, y también si tenemos un sistema de vigueta, por ejemplo, la separación entre viguetas será la mitad, por ejemplo, aquí entre medio debe haber una vigueta que tiene la mitad del área hacia el eje de la otra vigueta y la mitad del área hacia el eje de la otra vigueta, ¿no? Entonces, de esa manera se puede diferenciar el área tributaria del área de influencia. No es lo mismo, ¿ya? No es lo mismo, ¿ok? Bien, entonces, en función a eso podemos tener modelos simplificados, y de ahí es donde viene, por ejemplo, estos modelos simplificados, como su nombre lo indica. Porque uno se puede imaginar, pues tengo una viga, y sobre la viga la losa, pero ¿cómo viaja la carga? ¿No? Va a depender, obviamente, de cómo estés estructurando tu losa, tu viga, etc. En este caso, fíjense, en este caso tenemos para modelizar o para representar, por así decirlo, representar este esquema. Fíjense, tenemos una viga, esto vendría a ser una vigueta, por así decirlo, una vigueta, que está apoyada sobre una viga, ¿ya? Fíjense, este es el área tributaria hacia la vigueta de la losa, ¿no? De la carpeta de compresión que se coloca en la losa, ¿ya? Tributa directamente sobre la vigueta, que vendría a ser esta. ¿Cómo se lo idealiza en términos de modelos simplificados? Yo dibujo la viga, ¿ya? Yo dibujo la viga y sobre la viga calculo en función a este ancho tributario. Este ancho tributario que vendría a ser, si esta longitud es L1 y esta longitud de aquí es L2, esto vendría a ser L1 medios más L2 medios. Entonces, la carga que actúa directamente sobre esta viga tendría que ser una carga, en este caso, superficial, ¿no ve? Porque lo vamos a multiplicar por un ancho de influencia.
Entonces, si la carga, bueno, imagínense, por decir el peso, la carga Q va a ser igual al peso unitario del hormigón multiplicado ese ancho de influencia, que sería L1 medios más L2 medios. ¿Sí? Esto es una unidad de longitud y esto es una unidad de peso sobre volumen, ¿no? Entonces, el resultado tendría unas unidades de kilonewtons metro cuadrado. Esta unidad de kilonewtons metro cuadrado, ¿ya? Si yo lo multiplico por la altura del elemento, que vendría a ser el espesor, recién sería una carga uniforme, ¿no? Sería una carga uniforme por L1 medios más L2 medios, multiplicado el espesor de la losa, ya vendría a ser una carga lineal. Ya vendría a ser una carga lineal. Y esa carga lineal estaría actuando sobre esta viga, ¿no? Entonces, esa es la forma de representar o de hacer un modelo simplificado, ¿no? Yo puedo decir, bueno, esto es un modelo en el que yo tengo aquí una condición fija y una condición simplemente apoyada. Tendría que garantizar ese tipo de modelación para que se cumpla esa hipótesis, ¿no? Y el sistema estructural me dice que aquí hay una reacción y aquí también hay una reacción. Saben que esa reacción es Q por L dividido entre 2, Q por L dividido entre 2. Pero fíjense, esta viga está actuando o se está apoyando sobre esta otra viga de apoyo, que sería, digamos, la viga de hormigón armado, ¿ya? Entonces, fíjense, dependiendo del número de vigas, o el número de viguetas que se tiene en la estructura, se tiene, ¿no? Se tiene un sinfín de cargas puntuales que van a actuar sobre esta viga, ahora en este modelo simplificado. ¿Ya? Esa es una opción. La otra opción es, por ejemplo, utilizar esta carga superficial, por ejemplo, kilonewtons, cargar a la estructura con una carga superficial, esta vez ya no por un ancho de influencia, sino multiplicando por el espesor, tú vas a tener una carga superficial. Esa carga superficial te va a dar reacciones en kilonewtons metro y cada punto de apoyo va a tener una viga diferente, una carga diferente, linealmente distribuida a lo largo de toda la viga. ¿Ya? Entonces, estos son, y seguramente el profesor Chami les va a explicar mucho mejor sobre cómo tienen que ustedes manejar las cargas. ¿Ya? Pero les hablo así de los modelos simplificados. También se puede hacer estos mismos modelos para el diseño de columnas. Fíjense, calculamos áreas tributarias de las columnas, áreas que aportan carga directamente a la columna, ¿no? Esta es una columna central y esta es una columna de medianería, entonces podemos calcular las cargas y tener ya una carga de diseño con presión final, ¿no? Pero esto es la parte de las cargas o de los sistemas de cargas verticales. Existen sistemas de carga existen cargas horizontales, por ejemplo el viento, ¿ya? Y por ejemplo las cargas sísmicas. Los sistemas estructurales resistentes a las cargas gravitacionales van a venir a ser los pórticos en términos de sistema de losa y sistema de vigas. Para las cargas horizontales funcionan muy bien las columnas, pero las columnas absorben muy poca carga horizontal. ¿Ya? Lo que pasa aquí es que tenemos, por ejemplo, diafragmas. En este caso, en estructuras de madera, en estructuras metálicas, estos pequeños muros de contraventeo que ayudan de alguna manera no solamente a resistir la fuerza sísmica, sino también la fuerza del viento, ¿ya? Que estos son llamados los muros de corte, ¿no? Los muros de corte, ya esbeltos en estructuras de madera y metálicas. En hormigón armado se utilizan sistemas de pórticos, ¿ya? Sistemas de pórticos, muros estructurales o cajas de ascensor, ¿ya? Entonces, cada sistema de carga tiene su elemento resistente, ¿ya? Tiene su elemento resistente y eso ustedes tienen que tener bien claro a qué carga van a diseñar el edificio y cuál es el elemento resistente estructural que ayuda a minimizar o a mitigar el comportamiento estructural para un adecuado desempeño. ¿Ya? Yo he terminado la parte de cargas, terminado la parte de diseño. Les voy a comunicar sobre la clase de ejercicios que quiero hacer con ustedes sobre cargas netamente, les voy a comunicar oportunamente, pero tiene que ser bueno, no sé si el lunes, que tengo que tener un informe, pero a ver si me alcanza el tiempo, será el lunes. Si no, ya vemos en otra oportunidad o en una sesión especial. ¿Ya? Yo quería que sea el sábado, pero
creo que tienen clases con el auxiliar, así es que no quiero perjudicarles en sus clases, ¿ok? Bueno, hemos concluido la clase. Ya tienen más referencias sobre cargas estructurales, así es que no se limiten solamente a revisar un librito, ¿ya? Y busquen siempre fuentes de referencia, ¿ok? Me voy a basar en el libro del ingeniero Miguel Muñoz, también se los voy a pasar. Él también habla de manera sintética sobre la clasificación de las cargas permanentes, variables. Hace un muy buen análisis. Seguramente ya han hecho este ejemplo con el auxiliar de docencia, pues no voy a repetir dicho ejemplo, ¿ya? Pero voy a comentar algunas cosas la siguiente clase y vamos a entrar directamente a lo que es métodos de análisis. Voy a comentar los métodos de Albert Cacot y el de la adaptación plástica desde un punto de vista teórico, ¿ya? Teórico. Ya la aplicación la harán con el auxiliar de docencia, ¿ya? De todas maneras, nuestro libro base es el libro del profesor Muñoz. Yo me estoy basando en esto, netamente. Voy a hacer algunos complementos, ¿ya? No voy a ir más allá, pero me voy a quedar sobre esa base, ¿ok? ¿Preguntas, jóvenes? Bueno, si no hay más consultas, jóvenes, que tengan muy buenas noches. Nos vemos el día martes. ¿Ok? Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Gracias. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Muchas gracias.